Muy bien. Nuevamente vamos al interior de la aurícula derecha para que les quede fijo y ya pasando al ventrículo derecho. Acá tienen nuevamente las cuerdas tendinosas, así que esta es la tricúspide, esta es la comisura entre la valva anterior y septal. Fíjense que acá la válvula va de acá hasta el número 3. Es bien ancha. Mientras que acá va de acá hasta el número 3, bien ancha, pero acá es chiquitita. Esta es la comisura, recuerden, como la comisura labial. Y entre la valva anterior y la valva septal pasa el gis. Y el gis pasa a caballo entre el septum muscular y el membranoso. Como les dije en la charla previa, esto se lo tenían que saber de memoria, pasa el gis a caballo entre el septum membranoso y muscular. Ya van a ver cómo en donde dice 3', donde tengo el cursor, está el componente membranoso del septum interventricular. Repasemos entonces el número 1, ventrículo derecho. Número 2, la coronaria derecha. El número 3, la aorta ascendente. Número 4, la pulmonar. Número 5, el atrio derecho. Y número 6, la arteria descendente anterior o interventricular anterior. Vamos a hablar de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide habitualmente tiene 3 valvas, anterior, septal, inferior. Eso pasa en aproximadamente el 40% de los casos. En el otro 60% puede ser bicúspide, o puede tener 4 o hasta 5 valvas. Eso depende de las ganas que uno tenga ese día. Si uno se pone pesado a la válvula tricúspide, le puede encontrar todas las valvas que quiera. Hay algo que es interesante. Acá donde dice AD es la aurícula derecha. Este es el borde anterior de la aurícula derecha. Este es el surco atrioventricular derecho. Lo que hemos hecho es reclinar la cara anterior y se ve perfectamente el interior del ventrículo derecho. La sangre va a ingresar de la aurícula al ventrículo derecho, como vimos en nuestra primera reunión el lunes pasado. Y va a ingresar, si bien se llena todo el ventrículo, alguien lo ha discriminado, razón embriológica, a esta parte, tracto de entrada, entre la cara inferior, la anterior, y esta columna carnosa que ven acá, que se llama banda moderadora, por donde, entre comillas, y les ruego, entre comillas, entra la sangre. Y la sangre sale por acá, por lo que se llama tracto de salida, entre la pared anterior septal y la banda moderadora, se dirige hacia la pulmonar. Esta es nuestra amiga tricúspide, fíjense la cantidad de cuerdas tendinosas que tiene. Miren al mismo tiempo cómo remata en estas cuerditas y termina en unas columnas carnosas importantes que las vamos a llamar columnas. Por favor, cierren los parlantes, por favor, los auriculares o los micrófonos, como lo quieran llamar. Entonces, los músculos papilares o columnas carnosas de primer orden van desde la pared muscular hasta las valvas por intermedio de las cuerdas tendinosas. Entonces, cuando uno habla de rotura de músculo papilar, tiene que tener esta definición. Tiene que ir de la pared hacia la valva por intermedio de músculos papilares. Las columnas carnosas de segundo orden, en cambio, son puentes musculares como este chiquito, este otro que va acá, este es un papilar. Entonces, el músculo papilar más importante septal es este. Se llama músculo papilar del cono arterial o pilar de Luschka. Y va desde el pilar septal y desde acá sale
una banda muscular o columna carnosa de segundo orden, que se llama trabécula septomarginalis, o músculo de Leonardo da Vinci, o banda moderadora, y va hasta el pilar anterior, hasta la cara anterior del ventrículo derecho, hasta la porción trabecular, hasta la crista supraventricularis de His y hasta la pulmonar. Esta columna carnosa de segundo orden, trabécula septomarginal o banda moderadora, contiene a la rama derecha de las de His. Es de suma importancia que la identifiquen. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí, pero Okay. hay momentos que se entrecorta un poco. Hay momentos que hay que pelearla, es verdad. Entonces ustedes dirán, ¿cómo identifico a la banda moderadora? Cuando abren el corazón es lo que les impide cortarlo de todo. Dicen, ¿qué es esta porquería? La cortan y ahí la cortaron. Entonces cuando abren el ventrículo derecho tienen que tener ese cuidado. ¿Y cómo identifico yo el pilar de Luschka? Muy fácil, o músculo papilar del cono arterial. Es el músculo septal más alto. ¿Y es importante? Sí, porque le da cuerda solamente a la válvula anterior. Entonces, el ventrículo derecho está conformado por un tracto de entrada, un tracto de salida, una porción trabecular y columnas carnosas de primero, segundo y tercer orden. De primer orden son los papilares, por ejemplo, donde está el asterisco, cuya característica es que van de una pared hacia las valvas, intermediándose por cuerdas tendinosas. Las columnas carnosas de tercer orden, que son meros relieves musculares, y las de segundo, que son puentes entre pared. Entre ellas, la que más rating tiene, la más cinematográfica, es la banda moderadora, que va del pilar de Luschka al pilar anterior y tiene varias extensiones. Tiene una extensión hacia la pulmonar, una extensión hacia la porción trabecular, una extensión hacia la pared anterior y una extensión hacia el pilar anterior del ventrículo derecho. Hacia la derecha y arriba, no importa que se ubiquen, digamos, en forma demasiado especial, quiero que vean a la válvula tricúspide. Fíjense la válvula tricúspide cómo tiene múltiples festones. Por favor, ¿podrían cerrar todos los micrófonos si son tan amables? Hay alguien que dice usuario de Zoom. ¿Lo puede cerrar, por favor, el micrófono? Entonces, fíjense. Como la válvula tricúspide está inundada de festones, cosa que cuando se abre, no solamente pasa sangre por este lugar, sino que pasa por todos estos pequeños lugares. Y todos estos pequeños lugares, el número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hace que la superficie de apertura de la válvula sea mucho más grande. Una cosa es que esto sea un embudo y otra cosa es que esto sea como un velo de una cortina rajada que se abre. Acá tienen un embudo a la izquierda y abajo. Lo que ustedes ven es una estenosis tricuspidia. No importa que se ubiquen anatómicamente, quiero que entiendan el concepto que cuando la enfermedad ataca a una válvula, lo que hace es fusionarla. Vamos a hablar de un concepto importante que es el denominado anillo tricuspidio. Fíjense cómo acá tenemos la válvula tricúspide en T, hacia abajo el ventrículo
hacia arriba o hacia la izquierda de la pantalla, si quieren, el atrio o aurícula. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ok. Entonces, si esta es la válvula tricúspide, uno piensa habitualmente que entre aurículo y ventrículo hay un determinado anillo, y no es tan así. Acá tienen el ventrículo, el número 2, pero entre el ventrículo y la válvula tricúspide hay una pequeña lámina de colágeno que se denomina lámina supraostial. La vamos a ver muy en detalle cuando hablemos del sistema de conducción. La vamos a ver bien en detalle cuando veamos sistema de conducción. Y por arriba de la válvula tricúspide, otra lámina que se llama lámina supravalvular, que es esta. Fíjense cómo entre aurícula y ventrículo hay un aislamiento de colágeno importante, ¿sí? Y esto es porque cuando veamos sistema de conducción, el impulso que nace en el nódulo sinusal debe llegar al nódulo aurículo-ventricular por el camino que quiera, pero debe terminar en el nódulo aurículo-ventricular. No puede graciosamente ir desde la pared inferior de la aurícula derecha a la pared inferior del ventrículo derecho. Porque si lo hace, se llamaría Wolff-Parkinson-White. O se llamaría de otro nombre. Entonces, válvula tricúspide, lámina supraostial, lámina supravalvular. Vamos arriba ahora al esquemita, que se va a entender más lindo. Acá tienen la válvula tricúspide con las cuerdas tendinosas, el ventrículo derecho, ahí tienen la lámina supraostial, la coronaria derecha, acá tienen la aurícula derecha y la lámina supravalvular. Esto es el complejo valvular tricúspidio. Y es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque después ustedes esto lo ven en el vivo, y hay una medición que usan los ecocardiografistas que se llama TAPSE. Ellos miden desde el anillo tricúspidio hasta el ventrículo derecho y se fijan, hacen sus numeritos y se fijan cómo se contrae. Y eso es lo interesante. Si no existe el anillo tricúspidio, ¿qué numerito van a usar? ¿Desde dónde ponen el cursor? ¿Dónde ponen la punta del cursor? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir? ¿Que no sirve para nada la medida? Sirve, pero tenemos que tener la inteligencia de saber que es un esquema, una mentira, en la cual los médicos nos ayudamos y nos apoyamos para entender qué es lo que le pasa al paciente. Pero no lo tenemos que tomar como el Padre Nuestro. Vamos acá. Que esto yo lo repito siempre porque el que lo sabe ya tiene el 80% ganado de la anatomía cardíaca. Esto es gruesito, esto es gruesito, esto es finito. Si esto es gruesito y esto es gruesito, esto es el ventrículo izquierdo. Y si esto es gruesito y esto es finito, este es el ventrículo derecho. No le demos más vueltas. Esto es así de fácil. Como les dije en la charla anterior, la punta del ventrículo izquierdo no coincide con la punta del ventrículo derecho. Entonces, septum interventricular, ventrículo izquierdo, septum interventricular, ventrículo derecho. Si este es el septum, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha. Y si esta es la aurícula derecha, izquierda, mil perdones, si este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, o atrio izquierdo, y este es el atrio derecho. Y este es el septum interatrial. Ya saben ecocardiografía, prácticamente. Y si este es el atrio derecho, este es el ventrículo derecho, y de golpe dimos la vuelta. Vamos a ver acá qué tal se ve. Se ve mejor. Este es un estudio que se llama ecocardiografía, que se hace en los pacientes vivos, también en los tontos. Se hace en los pacientes, un paciente vivo,
Lo que se ve moviendo ahí es la valva anterior de la mitral, esa es la valva posterior de la mitral, mucho más pequeñita, gruesito, finito, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, valva anterior de la mitral, septum muscular, miren cómo acá está la valva septal de la tricúspide, y este es el septum membranoso. Vamos a la izquierda de vuelta, septum muscular acá arriba, septum membranoso, y del lado derecho tenemos la válvula tricúspide. Como esta valva se inserta en el septum, vamos a llamarla valva septal. Y la valva septal me va a delimitar un septum interventricular membranoso, pequeño en este espécimen, y un interaurículo ventricular membranoso, grande, porque si esto es tricúspide, de acá para acá aurícula. Cuando el chico tiene un agujero acá, se llama canal AB de primer grado. Cuando tiene un agujero acá, se llama CIA, o comunicación interauricular. Cuando tiene un agujero acá, se llama comunicación interventricular perimembranosa. Cuando tiene un agujerote todo acá, se llama canal AB completo. Si ustedes entienden eso, entienden el 90% de lo que tendrían que entender. Y acá, como siempre digo, miren el atrio izquierdo, la válvula mitral, el septum interventricular, y adentro tienen un montón de coágulos, ¿los ven? Adentro del corazón. Este es el ventrículo derecho y la válvula tricúspide está tratando de salvarle la vida al paciente antes de que esto vaya al lecho pulmonar y termine de matar al paciente. Yo siempre digo que este es Tomasito, ¿no? Porque esta puede ser, miren qué bien se puede mentir en medicina. Esta es la vejiga de la mamá, esta es la placenta, este es el cordón umbilical, las patitas. Disculpen. El ventrículo derecho, y acá está la cabecita de Tomasito, el cerebro, el cráneo de Tomasito osificándose, y el globo ocular. Pero no. Por eso, siempre en medicina, no confíen en el informe solo, no confíen en la imagen sola, en la medida de lo posible, hagan todo lo posible por ver el informe y la imagen con el especialista y que les diga de qué se trata. Y eso ustedes entonces, recién ahí, lo aplican al paciente y a sus conocimientos. ¿De acuerdo? En esta figura vemos otra vez más de lo mismo, pero diferente. Lo que se mueve es nuestro amigo el ecocardiograma, gruesito, la válvula mitral del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a ver la válvula tricúspide y esto finito es el septum membranoso. Fíjense que en el eco se ve mejor que en el cadáver. Lo que voy a hacer ahora a la derecha es ver al corazón desde el septum. Lo estoy viendo desde el septum. Tengo la válvula tricúspide que me separa el septum interventricular membranoso desde el atrio ventricular membranoso. Esto es muy importante que lo aprendan realmente. Muy. Si el paciente tiene un agujero acá, se llama comunicación interventricular perimembranosa. Si tiene uno acá, se llama canal AB de primer grado. Si tiene uno acá, se llama canal AB completo. Si tiene uno acá en la fosa oval, se llama comunicación intraauricular. Y si tiene uno acá, comunicación interventricular muscular. Acá tienen la tricúspide. Y este es el septum membranoso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la válvula aórtica. La válvula aórtica es la válvula que nos permite que el ventrículo izquierdo esté separado de la aorta ascendente. Acá tienen la aorta ascendente, estamos operando.
Estamos operando un pacientito. Acá. Y la válvula aórtica habitualmente tiene 3 valvas. La valva anterior, la izquierda y la no coronariana. Muy bien. Bueno. Vamos a quedarnos acá, para no extendernos, vamos a hacer que sean varias clases, no vamos a estar 3 horas hablando, y el lunes que viene vamos a seguir con válvula aórtica, ventrículo atrio izquierdo y coronarias. ¿Alguna pregunta hasta acá de atrio, ventrículo derecho? Hola, Gustavo, buenas noches. Tengo una consulta. Cuando diste el ejemplo del chiquito que nació sin válvula tricúspide, Sí. ¿eso se somete a una cirugía? ¿Cómo se hace para hacer el cierre y que se comunique la aurícula derecha con el ventrículo derecho? Es una pregunta hermosa. Bueno, ahora imagínate lo siguiente, ¿no? La circulación fetal la tenés en mente. Más o menos, sí. Bueno, vieron que de la vena umbilical viene la sangre y a través de algunas anastomosis hacia la vena cava y por el hígado llega finalmente a la cava inferior, ¿ok? Sí. Fíjense cómo la cava inferior yo les he mostrado que tiene una cara de drenar directamente hacia la fosa oval. El flujo de la cava inferior va directo por completo a la fosa oval en el feto, mientras que el de la cava superior es desviado a través del tubérculo de Lower al ventrículo derecho, a través de la tricúspide. El ventrículo derecho, entonces, cargando sangre venosa del cerebro, que proviene de la cava superior, básicamente, y la cava inferior, que le mandó prácticamente toda la sangre a la aurícula izquierda, se contraen y mandan sangre, uno a la aorta ascendente y el otro a la arteria pulmonar. ¿Ok? Bueno, toda esa sangre que sale del ventrículo derecho por la pulmonar vuelve a través del ductus y la sangre con una saturación relativamente baja que viene de la vena umbilical de la mamá, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a la cabeza del pibe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La oxigenación la hace la placenta de la mamá. El pibe está bárbaro. ¿Los pulmones le funcionan o no le funcionan? Sí, le funciona. Sí, están vivos los pulmones, pero ¿hace hematosis los pulmones del feto? No. No hacen hematosis. Por lo tanto, vos tengas o no tengas tricúspide que funcione, el pibe ni se entera, porque la hematosis la hace la mamá, ¿ok? Sí. Bueno, ahora imagínate, el pibe nace, ¿sí? El chico nace y todo el flujo de la cava inferior se le va a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, todo el flujo de la cava superior se le va a donde no puede, porque no tiene válvula tricúspide, así que todo pasa por la fosa oval, y la sangre venosa es expulsada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Algo de eso pasa por el ductus, que es lo único que oxigena, porque el ductus va a las arterias pulmonares, y el resto va azul. El chico se las arregla para vivir bastante mal. El único flujo pulmonar que el chico tiene es a través del ductus. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. A medida que aumenta la PO2, uno de los estímulos más fuertes que hay para el cierre del ductus es el aumento de la PO2. Así que en cuanto el ductus se cierra, el flujo pulmonar se va a cero y el chico se muere. Entonces, lo que hay que hacer, el diagnóstico, el chico al rato se pone azul, lo que hay que hacer es un ductus artificial, ¿sí? Ustedes dirán, ¿de qué nos está hablando el doctor Awin? Lo que hay que hacer es mantener algo
lo que hay que hacer es algo que mantenga el flujo pulmonar y que oxigene más o menos al chico para después operarlo. Entonces lo que se hace es una unión entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar, ya sea la rama derecha o izquierda, con un pedazo de plástico que se llama prótesis. Eso es el Jan de Blake-Laptowski, ¿sí? Hay una película que se llama Una creación del Señor, que esa la tienen que ver, es la única película que me hizo llorar. La tienen que ver. Entonces lo que se hace es una unión entre la subclavia y la pulmonar. Entonces vos ahí le das flujo pulmonar al chico y con eso se las arregla más o menos mal para vivir. Después, cuando bajan las presiones pulmonares, vos le unís, y acá está lo divertido, lo lindo de estas cirugías, vos le unís la rama derecha de la pulmonar, esperá, vamos, esto no, ahora bajar. Le unís la rama derecha de la arteria pulmonar, perdón, un tal Glenn, se le ocurrió unir la rama derecha de la arteria pulmonar con la vena cava superior. Y vos dirás, se volvió loco el tipo este, ¿no? Pero no, vos fíjate qué piola que fue. ¿Qué es lo que hizo este Glenn? Ahora te voy a mostrar. Cuando vos unís la rama derecha de la arteria pulmonar ¿te ubicás? Aorta, ventrículo derecho, pulmonar, rama izquierda, rama derecha. Cuando vos unís la rama derecha de la pulmonar con la cava superior, estás haciendo que el retorno venoso vaya directo al pulmón. Entonces, por cava superior y acá, este paciente ya está haciendo algo de hematosis. Sí. ¿Ok? Y en otro momento le unís la cava inferior a la rama derecha de la pulmonar también. Entonces, el circuito queda de cava superior, inferior, pulmonar derecha, pulmonar izquierda, y se hace la hematosis. Esta operación, que tiene más variantes que el clima de Buenos Aires, se llama operación tipo Fontán, y es para las correcciones en cuanto al paciente se le ocurre no estudiar y no tener válvula tricúspide, o en líneas generales cuando el corazón funciona con un ventrículo solo. Es largo de explicar, es complejo, por eso es lindo. Si fuera fácil no lo haríamos. Pero básicamente cuando te falta el ventrículo derecho o algo, vos unís la cava superior y la inferior al circuito pulmonar. Operación tipo Fontán. ¿Ok? O sea, que no pasaría ni por el ventrículo y tampoco por la aurícula derecha, o sea, va directamente por venas. Muy buena pregunta. En un primer momento vos dejás que pase por aurícula, y en una época, que era una operación realmente muy bonita, vos le haces un túnel. La cava inferior desemboca en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Bueno, vos con un pedazo de orejuela le haces un túnel como si la cava inferior fuera más larga y se la mandás hasta la vena, hasta la arteria pulmonar. Ahora lo que se hace es, abriendo la aurícula derecha o de costado, se hace una anastomosis con un tubo de plástico de gore entre la cava inferior y la pulmonar, por donde va el cursor, ¿lo ves? Sí. Bueno, por ahí. Operación con manija la llamo yo. Entonces vos esquivás la aurícula. Antes se hacía intraauricular, ahora se hace extraauricular. ¿Por qué? Porque cuando vos operás un paciente de 80 años, bueno, si vive hasta los 100, bárbaro, pero si vos operás un chico de 0 años, o de 1 año, a los 20 años cumple 20 o cumple 21. Entonces, todo lo que vos hagas o toques en el corazón, cuando el chico crece, si vos le haces una cicatriz de 3 milímetros, cuando el chico crece te hace una cicatriz de 3 centímetros. Y eso predispone a las arritmias. Y si vos toqueteás, cuanto más andas toqueteando, más predispones a las arritmias. Entonces se trata en lo posible, en algunas operaciones, de esquivar la aurícula derecha y no presurizarla para que el chico después no ande con arritmias. Así que esa es la forma. Entonces, todo lo que tenga que ver con arritmias, Wolff, Parkinson, White, que también son arritmias, ¿no? Entiendo yo.
todo comienza en la aurícula derecha. O sea, ¿toda patología comienza en la aurícula derecha? No, No necesariamente. no necesariamente. Arritmia quiere decir, viene del griego, a es una alfa privativa, que es sin y ritmo, ¿no? Sin Sin ritmo. ritmo. Y que tenga sin ritmo o poco ritmo depende de cualquiera de las cavidades, ¿sí? Ok. Se puede disparar un foco arrítmico del ventrículo izquierdo, de la aurícula derecha, de las venas pulmonares, de un segmentito de la aurícula derecha. Pueden ser remanentes del sistema de conducción, remanentes embriológicos del sistema de conducción, que esa es una charla que voy a dar también, de las miles. Puede ser el Wolff-Parkinson-White, que sea miocardio auricular de trabajo común y silvestre, absolutamente común y silvestre, pero que se le ocurre saltear la lámina supraostial que yo les mostré. Ahora te la voy a mostrar de vuelta. Un Wolff-Parkinson-White es esto. Ahora vamos a ver. Es esto. Haría las veces de, ¿no? Ahora vamos a mostrarle el esquemita. Vamos a dar un ejemplo didáctico, ¿sí? Acá. ¿Lo ves? Arriba a la izquierda. ¿Lo ves? Ok. Entonces tenés ventrículo izquierdo, ventrículo derecho acá, aurícula derecha. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Acá está el surco atrioventricular izquierdo, acá está el surco atrioventricular derecho con la coronaria derecha. ¿Lo ven bien? Sí. Muy bien. El Wolff-Parkinson-White es miocardio auricular de trabajo común y silvestre que no estudió, que se le ocurrió ir por acá, por donde está la flecha, ¿ok? O por acá, por algún lugar de ambos anillos atrioventriculares. Puede ser por afuera, puede ser cerca de los anillos mismos, ¿sí? Ese es el Wolff, es miocardio auricular común de trabajo que saltea al sistema de conducción. ¿Está? Hay otras enfermedades que generan arritmia, que gracias a Dios todas tienen apellido y a nadie se le ocurrió ponerle nómina anatómica, que vienen por diferentes causas. El Wolff es esto, ¿sí? En algún lugar de los anillos. Y no es sistema de conducción. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. De nada, vamos. Yo tomo apuntes por cada pregunta, tomo apuntes siempre. Así doy una clase de la pregunta en particular. En nuestra página de Instagram, nosotros la tenemos abierta a preguntas y a cualquier tipo de sugerencia. Así que si quieren una clase específica de lo que sea, avisen, porque realmente hay para hablar una clase de lo que se les ocurra. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, decime, Marisol. Quería consultar acerca de las comunicaciones interauriculares. En el caso de las comunicaciones interauriculares que son pequeñas, a lo largo de la vida, del desarrollo de la vida del niño, que se le van haciendo evaluaciones, controles para ver el estado de esa comunicación interauricular. La persona, si llega a una edad adulta con esa comunicación interauricular sin que sea intervenida, ¿qué efectos puede llegar a tener? Yo he leído que uno de los efectos puede ser hipertensión pulmonar, pero yo querría saber qué otros efectos más y también consultar, porque también me dio cuando yo pensé en la comunicación interauricular y las posibilidades de cirugía, también la presencia de arritmias que puede desencadenar el hecho de tocar la aurícula, ¿no? Que es tenemos el flúter,
las posibilidades de ese desarrollo, de ese tipo de arritmias que se vayan a presentar. Yo quería saber qué es lo que se puede esperar, digamos, o hasta cuándo se puede esperar, o qué es lo que se puede vislumbrar hacia futuro, digamos, en el caso de las comunicaciones interauriculares que permanezcan abiertas bajo control. ¿Qué esperanzas o qué futuros uno puede vislumbrar a eso? Bueno, es una pregunta excelente. La primera es decidir cuándo es quirúrgica o cuándo no es quirúrgica. Hay algo que es una cuentita, que es una relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, que es el índice del QP-QS, que uno hace una cuentita entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, sacando los volúmenes minutos, bueno, no viene al cuento la cuenta, y eso te ayuda a tomar una decisión. Cuando pasa de determinado número, es quirúrgico. Esa es la forma fácil de ver las cosas. Si vos operás una comunicación intraauricular, la cicatriz no es para tanto porque la haces en la orejuela, prácticamente no le dejás ningún tipo de problema ni secuela. Vos lo operás cuando lo operás a tiempo, y ahora te sigo contestando, el chico tiene una curva de sobrevida igual a la de la población normal. El tema, lamentablemente, es cuando lo agarra un clínico que le da lástima, pobrecito nene, que lo vamos a operar, y lo espera, y lo espera, y lo espera, y la aurícula y el ventrículo derecho se empiezan a dilatar. Entonces, ahí no es que sea tarde, sino que la cirugía está súper indicada, ¿sí? Porque si no, una de las consecuencias son las arritmias. Y el paciente, si se hubiera operado años antes, en cambio de haberlo controlado, vaya a saber para salvarlo de qué cosa, el paciente después termina con arritmias, aún operándolo. No obstante, a veces te pasa que el paciente llegó a los 35 años por primera vez en un preocupacional y tiene una CIA y lo tenés que operar. No obstante, y a pesar de eso, si el cardiólogo, el clínico o quien sea dice, pobrecito, no hay que operarlo, lo vamos a salvar de la cirugía, que habría que sacarle el título al médico que piensa eso. A medida que avance el tiempo, como vos muy bien dijiste, el paciente, como el flujo es de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, la aurícula derecha desagua hacia la izquierda, desagua hacia la derecha, tiene más flujo pulmonar, entonces las cavidades derechas se empiezan a agrandar, y el pulmón, al ser agredido durante tantos años con más flujo para el que está diseñado, sus arterias pulmonares empiezan a lastimarse. Hoy no, mañana tampoco, pero en 1, 2, 3, 10, 15 años se empiezan a lastimar, y esa agresión reacciona generando un aumento en la pared y en la resistencia y generando hipertensión pulmonar, no en todos los pacientes. Ahí el paciente empieza a bajar sus posibilidades de vida. Entonces, esas son las consecuencias. Cuando vos tenés un paciente con una comunicación interauricular, lo primero que tenés que hacer es mandárselo al cirujano cardiovascular y en lo posible sacarlo de las manos del cardiólogo. ¿Por qué? Porque muchos clínicos en sí interpretan que la cirugía es el fracaso de la medicina, cuando en realidad es una herramienta. Ni más, ni menos. Vos no lo salvás de nada al paciente operándolo, y tampoco lo salvás de nada no operándolo. Después, con respecto a los dispositivos que hay para operar, la cirugía ha demostrado prácticamente ser una cirugía que no tiene mortalidad, en buenas manos, salvo las desgracias habituales. Es una cirugía tremendamente segura, sumamente eficiente, y una vez que lo operás al paciente, el paciente no vuelve a tener problemas. Después hay algunos dispositivos que se llaman tipo Amplatzer, que esos sí generan problemas graves, como rotura del corazón, por ejemplo. Yo tengo un Zoom que después se los puedo llegar a mostrar. Pero ¿cuál es la diferencia? Para operar a alguien necesitas hacerle un tajo, y a la gente le parece que es cruel, y para poner un Amplatzer, que es como un paragüita que se pone adentro del corazón, le haces un pinchacito y nada más.
Entonces con el pinchacito te parece casi que haces cirugía estética, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa. ¿Lo ven? Sí. Bueno, ahí estamos operando el corazón. Esperen, esto no. Vamos a dejar un segundo. A ver, vamos por parte. Acá. Este es un paciente de 20 y tantos años que le pusieron un Amplatzer, o sea, por vía percutánea, a través de la piernita, para que no se le note. Es más, hay algunos hemodinamistas que hacen ir a las chicas con la bikini y le hacen la punción por donde va a ir la bikini, así no se le nota para ir a la playa, como si la vida dependiera de eso. Acá lo que tienen es abierta la aurícula derecha, ahí están sacando el dispositivo, porque el dispositivo le erosionó la aorta. Ahí, ¿ven ese agujero? Ay, no. Ahí sí, todo por un fenómeno estético. Ahí está. Entonces, este paciente hay que sacarle el Amplatzer porque le erosionó la aorta, y después no solamente cerrarle la comunicación como Dios manda, miren el pedazo de cacerola que le meten a la gente, y después hubo que arreglarle la aorta ascendente. Ahí lo saca todo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el cirujano? El cirujano tuvo que, como acto seguido, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Esta es la cava inferior, esta es la cava superior, esta es la comunicación interauricular, y acá está lo que el Amplatzer rompió. Rompió la aorta del paciente y le está metiendo tremenda pinza, se llama doble utilidad, en la aorta del paciente. Entonces, este paciente, de haber sido operado correctamente, esta es la válvula mitral, de haber sido operado correctamente, le hubieran cerrado el agujerito, pero ahora, 20 años después, hubo que reconstruirle parte de la válvula aórtica y la aorta ascendente. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Está malo eso del dispositivo percutáneo? ¿Está malo lo de operar? No, hay que tomar una decisión sabia, pero bajo ningún concepto manejarse con modas o fenómenos estéticos. Entonces, la indicación quirúrgica es muy clara y no hay que esperarla. Una vez que el paciente es quirúrgico, se acabó el debate. Se acabó el debate. Podés esperar. O sea, siempre hacer el control, ver la relación de los flujos, el pulmonar y el sistémico, y de acuerdo a eso delimitar la cirugía. Sí, también hay indicaciones, por ejemplo, si el paciente tiene patología asociada. Si el paciente tiene obstrucciones coronarias y un foramen oval, se lo tenés que cerrar. Si el paciente tiene insuficiencia o estenosis aórtica y un foramen oval, aunque no tenga una CIA, se lo tenés que cerrar. Si el paciente hace lo que se llama, si el paciente tiene un aneurisma del septum interauricular con una fosa oval, también se lo tenés que cerrar. Y si el paciente hace lo que se llama embolia paradojal, que tengo un paciente para operar ahora, que es que el paciente, ¿te acordás de Tomasito? Sí. El video que les mostré, a ver si lo tengo acá, Tomasito. Acá está, vamos de vuelta. Ahora les voy a mostrar a Tomasito. Bueno, ¿qué es la embolia paradojal? La embolia paradojal es, ¿se acuerdan de este eco? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, mitral, ventrículo derecho, aurícula derecha. Acá todos los trombos, ¿sí? Fíjense cómo se mueve. ¿Lo ven el septum interauricular? Sí. Está cerrado. Bueno, imagínense si este señor tuviera la mala suerte, no de tener una comunicación intraauricular grande, un agujerito chiquitito de 7 milímetros, de 10 milímetros, de 15 milímetros, y un trombo le pasa a la aurícula izquierda. Esto se llama embolia paradojal, porque los émbolos son de características venosas y están en el circuito arterial. Otra de las indicaciones de cierre de comunicación interauricular es la embolia paradojal.
Pero por sobre todas las cosas, tienen que interpretar, ustedes como estudiantes, como futuros médicos, en que la cirugía es una herramienta. No es que está bien o que está mal. Es una herramienta, punto. Y tienen que tener la inteligencia de saber cuándo tomarla. Nosotros estamos operando muchísimos pacientes que tienen stents en las coronarias, tremendamente mal puestos, mal indicados, fuera de tiempo, por apuro. Por decir, uy, no lo salvamos de la cirugía al paciente. No se salva de nada a nadie. Las cosas se hacen bien o se hacen mal. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Lunes que viene, entonces, nos encontramos, vamos a seguir con hablando de la aorta, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y las coronarias. Hasta el lunes. Nelio, gracias. Muchas gracias. Por nada. Nelio, ¿cómo andás?